Tomamos nuestros asientos. Y damos gracias a Dios. Espero que hoy podamos terminar el capítulo porque es larguito y es consistente. Pero bueno, vamos por eso. Y si no, lo seguimos la próxima, ¿o no? Por supuesto. No existe nada que sea tan maravilloso como la vida de Cristo, ¿no? Las epístolas pastorales, paulinas, hacen de alguna manera una aplicación de la vida, de la enseñanza de Cristo a la iglesia. Pero la vida de Cristo es la esencia, es la fuente primaria, es la revelación directa de Dios para el hombre. Y siempre es nuestro norte, nuestro punto de partida. Los últimos tiempos se van a caracterizar por toda suerte de doctrina, todo viento de doctrina, pero nos damos cuenta que cuando, pese a lo que escuchamos, venimos a la vida de Cristo se encarga de hacer decantar todo aquello que nos sirve, todo aquello que no va. Es nuestro norte, es nuestra esencia. Es la vida de Cristo la que debemos de conocer en cada momento porque fuimos llamados a ser como Él. ¿Amén? Cada vez que alguien te pregunte o vos mismo te preguntes cuál es el propósito es carácter primero, el propósito es ser como Él. Yo no voy a poder estar en la presencia de Él si no soy como Él, si no dejo que el Espíritu Santo me remueva, me renueve también. Ahí es donde voy a ser conocido como Él es. Y luego lo que Dios me mandó a hacer en este tiempo de vida que tengo. Una cosa no va adelante de la otra. Soy y hago lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Abrimos en el capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a tener los dos primeros párrafos, que son dos situaciones diferentes, pero la problemática es la misma, y son los religiosos acusando a Cristo que Cristo está faltando a la ley, faltando a lo que sería la Torá, faltando a la palabra, al Antiguo Testamento. Esto nos abre un panorama muy importante que tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Lamentablemente, y no es un asunto de ahora, es un asunto de todos los tiempos, el ser humano es un poquito perezoso con respecto a la palabra. Por eso que es tan fácilmente engañado. Es fácil que alguien me traiga un mensaje hecho, pero es complicado dedicarme yo a buscar y a tratar de entender la palabra y a poner a través de mi experiencia personal a prueba lo que estoy escuchando en la palabra de Dios. Eso es un trabajo y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando Jesús está enseñando, Jesús no está enseñando independiente al Antiguo Testamento, sino la base de la enseñanza de Jesucristo es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No se puede separar una cosa de la otra. Lo que está haciendo Jesús mientras enseña está magnificando la esencia del Antiguo Testamento, de la palabra, cuando los dirigentes religiosos lo que hicieron fueron encerrar la esencia de la palabra. Nosotros tenemos que tener conocimiento no solo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento también, porque todo hace al contexto de la palabra y lo que nosotros hablamos, lo que nosotros conocemos, tiene que estar fundamentado a lo largo de toda la palabra. Es nuestra responsabilidad conocer toda la palabra de Dios. Algunos dicen el Antiguo Testamento era para otro momento, era para toda otra época, pero la realidad es que es una secuencia, es una evolución histórica y una evolución espiritual que está ligado por un mismo espíritu. Del Génesis al Apocalipsis es Cristo hablando al hombre. Lees Génesis, el Espíritu Santo de Dios te va a hablar a partir del primer hombre, la primera mujer, y te vas a Apocalipsis, y el Espíritu Santo te va a hablar a través de los sucesos que todavía no han acontecido al mundo. Toda la palabra es necesaria aprenderla, es necesaria conocerla,
no solamente para nuestro crecimiento espiritual, sino también para darle al mundo una razón de nuestra fe. No una fe razonable, sino una razón, como dice el apóstol, de nuestra fe. Así vamos a ir al capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Acá es interesante notar varias cosas, ¿no? Primeramente, que es un día de reposo, que es el Sabbat, que es un día de descanso. La consigna del día de descanso tenía que ver con varias cosas. Tenía que ver con el descanso del hombre propiamente dicho, tenía que ver también con cuidar la parte espiritual del hombre para que el hombre no fuese hiperproductivo en lo suyo. Cuando digo hiperproductivo digo ambicioso, de más, y supiera dar su lugar a Dios y al descanso de su cuerpo también. O sea, esta es la razón del día sábado. Ahora bien, legalmente hicieron del sábado un tiempo en donde no se podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque legalizaron el día. Una ley, muchas veces, cuando se hace una aplicación contraria o exagerada de lo que la ley significa, termina quebrando el principio de lo que la ley o a lo que la ley apunta. Esto es un poquitito lo que hicieron ellos. Al darle un criterio exacerbado a la ley iba en contra de aquello que quería proteger. Pero no porque la ley lo hiciera, sino porque los mismos religiosos le estaban dando la connotación que no era correcta. Y Jesús lo que quiere hacer a través de los hechos que vamos a ver ahora es enseñar el sentido correcto. No es que los quiere desafiar, no es que se quiera hacer el rebelde, sino que les quiere enseñar a ellos que están equivocados en la dirección que le están dando a la palabra de Dios. Entonces dice que iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. No Jesús y sus discípulos tuvieron hambre. Los que tuvieron hambre, ¿quiénes eran? Sus discípulos. Y sus discípulos son los que arrancaban en el día de reposo. Ahora, lógicamente van a arrancar espigas en el día de reposo tras el permiso ¿de quién? De Jesús. Porque ellos tienen incorporada la ley, entonces ellos no van a decir, maestro, tenemos hambre y arrancan. El maestro que les está diciendo, coman. Antiguamente, en los costados de los caminos, se sembraba también para que los pobres, los que no podían, ¿no es cierto?, tener acceso a comida, pudieran arrancar de allí y tuvieran que comer. Entonces, esto también es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Jesús, a la hora que había que satisfacer una necesidad, ¿cuántos peces o cuántos panes multiplicó? Él podía hacer en ese momento lo que había hecho antes. Él podría haber hecho algo espectacular y multiplicar espigas de trigo, hacer lo que él hubiera querido hacer en ese momento, pero él en esos momentos ve que sus discípulos tienen hambre, no hay necesidad por qué hacer algo milagroso, ¿no es cierto? Simplemente pueden hacer lo que tienen a mano para hacer. Entonces, esto es lo que Jesús habilita para sus discípulos. Coman. Comenzaron a arrancar espigas y comer. Vamos al versículo 2. Viéndolo los fariseos, le dijeron, ellos están arrancando espigas a los costados del camino. ¿Qué quiere decir esto? No es que los fariseos están sentados ahí y de repente algo pasó. Los están siguiendo a ver qué hacen. Los están tratando de buscar para que cometan alguna equivocación, algún error para acusarle. Entonces, Jesús, a propósito, les está diciendo a los discípulos, arranquen en el día de reposo, o sea, coman, no hay problema, sabiendo que lo están mirando. Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No hay algo que esté diciendo no podés estar arrancando comida. Algo que tenemos que entender en el contexto que a esta altura Jesús y los discípulos, así nomás, no se los aceptaba en su casa o no se les acercaba algo para comer porque tenían miedo de los fariseos. Tenían miedo de que fueran excomulgados de la sinagoga. Y en el día de reposo
lo que se acostumbraba a hacer, que era invitar a parientes o a gente conocida a compartir para comer. Lo que nos está mostrando acá, que a Jesús y a sus discípulos no los está invitando nadie en el día de reposo y ellos necesitan comer. Acá hay una necesidad presente a la cual Jesús los está habilitando y les está diciendo coman. Pero los fariseos les están diciendo, lo que ustedes están haciendo no es lícito. Acá hay una necesidad y ellos están diciendo, esto no es lícito. Están mirando por sobre. Y lo que dijimos en un principio, muchas veces cuando exacerbamos una ley, la ley va en contra de lo que quiere defender. El día de reposo era para el hombre, el día de reposo tenía que ver con ¿qué? Con el descanso, el cuidado y la misericordia al hombre, no con agregarle un yugo encima al hombre. Y acá hay una necesidad, tienen hambre. Vamos al 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Entonces acá estamos viendo lo que dije en un principio. ¿Qué es lo que todos nosotros necesitamos? Jesús no está haciendo nada que no esté en la palabra de Dios. Y lo que está haciendo tiene base para justificarlo en la ley o en la Torá o en lo que ellos conocían. Ustedes como fariseos conocen el Antiguo Testamento, ¿no recuerdan lo que pasó? Bueno, a partir de lo que ustedes saben, yo les voy a mostrar que esto que ustedes dicen que está mal, está bien. Toca justamente la ilustración de David y vamos al 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué pasó con David? En ese momento David está siendo perseguido por Saúl, están muertos de hambre y el sacerdote les permite a David comer los panes de la proposición que están en el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Era un sábado. Volvemos de nuevo, el sábado es para cuidado del hombre. ¿Cómo no iba a haber cuidado del ungido de Dios que estaba siendo perseguido? ¿Cómo no va a haber cuidado de los pequeñitos, que son los discípulos, que son 12 tronos que junto con las 12 tribus de Judá van a estar en la presencia de Dios juzgando al mundo entero, que ahora tienen hambre? ¿Cómo el sábado ellos no van a poder arrancar espigas el día de reposo? ¿Qué ley puede impedir esto? ¿A qué punto están equivocados? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué quiere decir? Que ellos en el día de reposo, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Tenían que cambiar los panes, tenían que trabajar en el día de reposo, el sábado. ¿Pero por qué son sin culpa? Porque ellos están trabajando con un propósito importante, que es cuidar el funcionamiento del templo. Entonces, por más que están trabajando, que estarían quebrando la ley, no la quiebran. ¿Por qué? Porque el propósito es mayor y ahí le vamos encontrando la vueltita. ¿Puede haber algún propósito mayor que Jesús y sus discípulos estén comiendo un día sábado porque nadie les da de comer y tienen hambre, viniendo a salvar al mundo y viniendo a predicar las buenas nuevas a la tierra, al mundo entero? ¿Puede haber algo que sea menos importante que eso? ¿Puede haber alguna ley que amerite que ellos no pueden comer? Si simplemente para atender el templo un sacerdote quiebra la ley y es justificado, ¿cuánto más el Hijo de Dios con sus discípulos, teniendo hambre, no van a poder extender su mano a una mazorca de trigo y comer? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Acá es un razonamiento, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo acá es, si un sacerdote puede profanar la ley, por así decirlo, para atender las cosas del templo, entiendan que acá hay una situación mucho mayor que todo esto. Está el Hijo de Dios caminando entre ustedes, y el Hijo de Dios y sus discípulos quieren comer.
porque tienen hambre y porque nadie les da de comer. Esto es mucho más importante que un sacerdote atienda el templo. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ahí Jesús no solamente toca el Antiguo Testamento, el ejemplo del Antiguo Testamento, sino que le da el verdadero sentido. El sentido del sábado es la misericordia, es el descanso físico y la renovación espiritual del hombre en un día sábado. No es una ley que lo aplaste al hombre, no es una ley que no le permita al hombre saciar su necesidad física en este caso. No es una ley que no lo deje al hombre hacer el bien ese día. Ese día está hecho para que el hombre pueda renovarse física y espiritualmente. Esa ley tiene como esencia la misericordia y no el juicio, el castigo, la opresión, el yugo. Por eso, ¿qué les dice el Señor? Ustedes ponen yugo sobre el pueblo que ni siquiera lo mueven con el dedo más chiquitito. ¿Se va entendiendo? Me dicen si no se entiende, ¿eh? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí Él está colocándose en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? Soy Señor del día de reposo. Si yo tengo hambre, mis discípulos tienen hambre, estoy predicando el Evangelio, la salvación a todo el mundo, tenemos derecho a comer. Pasando de allí, se termina este capítulo, quedan todos enojados porque Jesús no entendieron nada de lo que Jesús les dijo, y ahora va a suceder una situación similar. Están todos, ¿no es cierto?, con el chip del día de reposo. Nadie entiende lo que Jesús les está queriendo decir. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Esta es una sinagoga de fariseos. No es una sinagoga común de pueblo, es una sinagoga de fariseos, donde van los fariseos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Bueno, acá lo que vemos es una estrategia tremendamente armada. ¿Qué hace un hombre con una mano seca, donde lo tenían prácticamente como algo asqueroso, más los fariseos, que se jactaban de su apariencia externa? ¿Qué hace un hombre con una mano seca en la sinagoga de los fariseos, sabiendo que cuando Jesús iba a cada lugar, por supuesto Jesús iba a la sinagoga? Lo estaban esperando con este hombre en ese lugar porque sabían que Jesús no iba a dejar pasar esto de largo y lo iba a sanar. Pero a ellos no les interesaba ver el milagro, no les interesaba la vida del hombre, lo único que a ellos les interesaba era que Jesús quebrantara el día de reposo para poderle acusar. Miremos el estado, ¿no es cierto?, de la persona. Miremos lo que hay en el espíritu de la persona. Dirigentes que tendrían que velar por la salud, por el bienestar de las ovejas, y lo único que les está interesando es usar a las ovejas. No les importa si se sanan o no se sanan, es sacarse el estorbo de encima. Sacarse a aquel que no están entendiendo quién es realmente y que están poniendo en descubierto la hipocresía de ellos. Se lo quieren sacar de encima, entonces les tiende una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que quebranten la ley el día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y la levanta? Por supuesto que cualquiera de ellos, teniendo algo, teniendo un ganado, ¿no es cierto?, propio de su propiedad, si se llegaba a caer en algún lugar, no lo iba a dejar morir porque era día de reposo. Iba a hacer uso simplemente del sentido común e iba a sacar a esa oveja de ese lugar. Haciendo uso al mismo sentido común, como Jesús va a pasar por una sinagoga donde se está predicando el amor que Dios tiene al perdido, cómo Dios quiere sanar al enfermo, las promesas del Mesías de sanidad predicadas en la sinagoga, y no se le presta atención a una persona con una necesidad verdadera, y siendo que va a venir aquel que lo puede estar sanando,
en vez de tomar eso como corresponde, lo están tomando para poderlo juzgar. Lamentablemente, ese es el estado espiritual que hay. Es peor una persona que conoce de Dios, carnal o caída, que una persona que no conoce de Dios. Porque ya pasa varios índices de conciencia, de endurecimiento. Ellos conocen la palabra de Dios, pero son peor que los romanos. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y ahí está el asunto. No es quebrantar el día de reposo con un deseo egoísta. El día de reposo es para el bien del hombre. Y si es para el bien del hombre, ¿cómo el Hijo de Dios, que tiene poder para hacerlo, no va a sanar al hombre el día de reposo? Es una incoherencia. Es una incoherencia. Si ellos son capaces de sacar un animal de una zanja, ¿cómo el Hijo de Dios, que tiene el poder para sanar y glorificar al Padre en esa sinagoga, no va a estar sanando a esta persona? Pero la ceguera espiritual es tan grande que no interesa nada de eso. Lo único que interesa es buscar una ocasión para el que dice ser el Mesías caiga. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Imagínense en ese momento. Cuando hablamos de una mano seca, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una mano totalmente encogida, totalmente sin articulaciones, con otro color, doblada, ¿no es cierto? Imagínense en ese momento. No son lugares grandes en donde la persona no conoce al de la mano seca, lo conocen, por eso lo traen. Y en ese momento el Señor le restaura la mano adelante de los ojos de todos. Si está mal lo que está haciendo, lo quiero acusar en el día de reposo que está quebrantando la ley y está sanando la mano de este hombre. ¿Cómo hago con todo esto? ¿Qué carátula le doy? ¿Qué forma le doy? Nosotros a veces nos horrorizamos con esto, pero cuidado que nosotros a veces no estamos lejos de esto tampoco. Las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida. ¿Qué nos está faltando a nosotros para entregar completamente todo lo que tenemos? ¿Qué más tiene que hacer Él en nuestra vida para que definitivamente ocupe el primer lugar y desde ahí nada ni nadie lo baje de nuestro corazón? Los principios son siempre los mismos. El amor propio, la búsqueda de lo propio. Y ellos buscaban lo propio. Decían querer que el Mesías viniera, pero para que ellos ocuparan los lugares de jerarquía, no para que liberara al pueblo. Ellos querían lo propio. Pero ahora vamos a entender dónde está el conflicto y por qué no pueden entender el ministerio de Cristo. ¿Se va entendiendo? Avanzamos. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, ahí está. Es acá que somos tan celosos de la ley que queremos que la cosa se... No, la verdad los queremos destruir, esta es la verdad. Entonces no me importa si le sana la mano, le sana la pierna, la oreja, le sane lo que le sane y haga lo que haga, nosotros lo que estamos buscando es la ocasión para destruirlo. Ese es el motivo genuino. Siempre es importante que nosotros no nos mintamos a nosotros mismos. Es muy fácil hacernos argumentos racionales, argumentos ético-morales y hasta argumentos religiosos para salirnos con la nuestra. Pero siempre tenemos que ser sinceros con el motivo más profundo de nuestro corazón, porque ese va a ser el motivo que va a alimentar la obra que nosotros hagamos, y aún para Dios podemos tener un árbol con raíces malas, que va a dar fruto, pero no va a ser bueno, porque sus raíces no son buenas. Siempre tenemos que tener en claro el motivo de nuestro corazón, y cuando el motivo no sea el correcto,
podemos ir tranquilamente delante de la presencia del Señor diciendo: Señor, renová el motivo de mi corazón. Yo quiero ser árbol bueno y quiero dar fruto bueno. Amén. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, ¿no? Esto me encanta. Cuando alguien hace algo en serio de parte de Dios, no necesita propaganda. La voz se corre, se corre, se corre, se corre porque es algo verdadero. Lo que tiene que ser asistido es porque hay algo que está faltando, hay algo que no convence. Pero cuando algo es, la gente, como sea, ¿no es cierto?, se agolpa y va detrás de lo que realmente es. La multitud lo seguía a él. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Por supuesto, él lo que quería era preservar el tiempo. Pero vemos que los dos primeros párrafos que estamos hablando es lo mismo, ¿no es cierto? Están obviando la esencia de la ley, la esencia de la enseñanza de Cristo, por hacer prevalecer una ley cuyo motivo interno, lo que había en el corazón de ellos, era ir contra Jesús. Esa es la realidad de los dos primeros párrafos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. El versículo anterior está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando cuando Cristo va a enjuiciar el mundo. Pero la primera etapa, la primera parte, está hablando del siervo sufriente, del siervo que se identifica. Y acá es donde los judíos tenían problema. ¿Por qué razón? Porque ellos no interpretaban este doble juego del Mesías. Que el Mesías viene como siervo sufriente para tratar primeramente con el pecado del hombre. Ellos esperan directamente que el Mesías venga a establecer su reino natural sin tratar con el pecado del hombre. Y la realidad es que, aún en el tiempo que hoy estamos viviendo, es un tiempo de gracia, un tiempo que es permitido divinamente para que siga el hombre, su iglesia, siendo tratado por el Espíritu Santo por su pecado. ¿Por qué? Porque no se puede instaurar el nuevo reino hasta que el hombre no sea tratado en su pecado. Cuando el hombre sea tratado en su pecado, va a venir el reino, él va a enjuiciar. Y ahí sí que él va a hablar con voz de trompeta, con voz de ángel, se va a hacer oír, todo el mundo se va a dar cuenta, no cuando viene como siervo sufriente. Y eso es lo que ellos no entendían. Entonces, como dice el profeta Isaías, ¿por qué toca al profeta Isaías? Porque el profeta Isaías es el que habla del siervo sufriente. Es el profeta que enfatiza sobre el siervo sufriente, sobre el ministerio terrenal de Jesucristo. Y esto es lo que no pueden entender. Como Él va a marcar el pecado del hombre, Él se va a mover de una manera que no va a estar gritando en las calles, no va a estar haciendo que baje fuego del cielo. Él se va a mover de una manera que primero tiene que ver con la restauración del corazón del hombre. Primero tiene que ver con que el hombre entienda, luego va a entregar su vida para salvación del hombre, luego va a haber un periodo de renovación en el mundo entero, de predicación del evangelio, de conversión, que eso es lo que tenemos que entender nosotros como iglesia. Ese es el tiempo en el que estamos nosotros. Antes que Él venga, tiene que oírse el evangelio hasta lo último de la tierra. El hombre tiene que conocer, el hombre se tiene que salvar, porque cuando Él venga de nuevo ya no hay más oportunidad. ¿Se comprende esto? Muy bien, 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto es un lío para los fariseos y para todos. Los fariseos
ellos medio como que se la tiraban que eran exorcistas también. Y no liberaban a nadie porque estaban más endemoniados que los endemoniados. Entonces hacían algunos ritos raros, ¿no es cierto?, para tratar de liberar a alguien, pero no podían liberar a nadie. Y entre la tradición que ellos tenían era que los endemoniados tenían que hablar, ¿no es cierto?, porque cuando hablaban, el demonio decía quién era y ellos se agarraban de eso, ¿no es cierto?, para poder expulsar. Pero era todo, no tenían poder, no podían hacer absolutamente nada de eso. Pero ellos medianamente se agarraban de esto. Entonces ya vimos anteriormente que había uno que estaba endemoniado y mudo. Entonces Jesús, sea mudo, sordo, chueco, lo que sea, lo expulsa igual porque es Señor de señores. Entonces, por más que está mudo, lo expulsa. Y ya todos se quedaron, ¿no?, enloquecidos. Ahora, este es peor, este es mudo, sordo, ciego. ¿Por dónde le entras? No hay manera. Pero él sí lo puede hacer, ¿por qué? Porque es Rey de Reyes, Señor de señores, es Dios. Entonces, acá directamente los deja sin argumento a todo el mundo. Nadie ve, el endemoniado no ve que es Cristo, no oye que es Cristo y no puede hablar para ser expulsado. Tiene que haber un poder muy grande para que esta persona sea liberada y por supuesto que va a ser liberado. Ahora, ¿y qué hacen los fariseos en medio de todo esto? A ver cómo se las arregla con este, ¿no? Y lo libera. Y después de que fue liberado, ¿qué pasa? 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Claro. Mas los fariseos al oírlo decían, y lo único que puede, pues no, otras no pueden, lo único que decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, la única que enganchaban, ¿no es cierto?, para poder decir, este está haciendo las cosas mal, acá ya no quebranta día de reposo, nada, pero ¿cómo hacemos para justificar que esta realidad está mal? Y lo hace por el príncipe de los demonios. Belcebú es señor de las moscas, de alguna manera lo que representa es la inmundicia de la característica del demonio, del enemigo. Y este lo hace por Belcebú, es la única manera. Entonces Jesús le va a contestar a ellos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Este principio, aparte del contexto que estamos desarrollando, es un principio para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta. Si en nuestro corazón está dividido, no vamos a ser espiritualmente estables. Si nuestra casa está dividida, nuestra casa va a ser quebrantada. Si la iglesia está dividida, el enemigo la va a asolar, la va a descuartizar, y todo lo que esté dividido, que requiere unidad, que requiere una sola pieza, el enemigo va a tener autoridad y poder sobre eso. Ahora, Jesús lo que les está diciendo acá, ¿qué es? No hay ningún reino dividido que pueda prevalecer, y mucho menos el reino del enemigo. ¿Cómo el enemigo se va a estar, ¿no es cierto?, dividiendo a sí mismo? ¿Acaso el enemigo no hubiera triunfado si Jesús no lo hubiera podido liberar a ese hombre? ¿El enemigo va a liberarlo a ese hombre para que la gloria fuera llevada hacia el Hijo de Dios y hacia Dios? No, es imposible. O sea, no hay un argumento sólido. Hay algo que decir porque si no, tengo que aceptar la verdad. Y esto suele pasar muchas veces con las personas cuando el Espíritu Santo arrincona nuestras vidas con la verdad. En vez de aceptarla, busco algo, ¿no es cierto?, o armo un argumento de alguna manera que justifique que no quiero aceptar la verdad. Y eso me puede llevar bueno, vaya a saber a dónde, ¿no? En el caso de estos los va a llevar a algo que es muy, pero muy delicado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. 26. Y Satanás echa fuera. Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo va a permanecer en su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Lo que está hablando es de la generación que va a venir después de Jesús.
¿Qué pasa? La generación que va a venir después de Jesús, o la generación apostólica, ellos les es dado hacer señales mayores que las que va a hacer Jesús. Entonces, si yo estoy echando fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿quiénes son vuestros hijos? La generación de ellos que viene más adelante, que van a echar fuera los demonios. ¿En nombre de quién los van a echar fuera? Bueno, ellos mismos son los que después, en el día del juicio, los van a estar juzgando a ustedes. ¿Se entiende? Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta es la pura verdad. Acá no hay vuelta de hoja. Los demonios están saliendo, se está glorificando a Dios, y es en el nombre de Dios que yo estoy haciendo estas obras. No hay manera de que el enemigo tenga lugar en todo esto, porque en el nombre de Dios el reino de los cielos se está acercando y está desplazando el reino de las tinieblas. No hay manera. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús acá está, bueno, el principio anterior se utiliza mucho, ¿no es cierto? O sea, se le da un poquito de interpretación privada, ¿no? Con que se ata al demonio, se lo desata, un montón de cosas. ¿Qué se saca de acá? Lo que acá quiere decir en contexto, ¿qué es? Que Jesús tiene el poder para sujetar cualquier entidad espiritual que se resista. Él tiene el poder, Él es el que puede atar y desatar. Él tiene la autoridad para atar a aquel espíritu que gobierna la vida de otra persona. Y el que no acepta esto, en vez de juntar, desparrama, que es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban convenciendo al resto del pueblo que lo que Jesús estaba haciendo por el dedo de Dios era por medio de Belcebú. ¿Qué están haciendo? Están desparramando. Están permitiendo de esta manera que los demonios sigan estando cómodos en la vida de las personas que tienen tomadas. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto no es una palabra, es una actitud. ¿Cuál es la actitud? Que aunque Dios haga, como yo no quiero aceptar lo que Dios está haciendo, encomiendo las obras de Dios al diablo. ¿Por qué razón? No quiero aceptar esta realidad. Si acepto esta realidad, tengo que aceptar todo el paquete. Como no tengo manera de negar esta realidad, ¿por qué? Porque el ciego, sordo y mudo habla, escucha y ve. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, esto lo hizo Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús, en base a la palabra de Dios, en el nombre de Dios, está glorificando al Padre a través de esa obra, mientras que ellos que buscan sus intereses propios están trayendo una detracción sobre la vida de Jesús, encomendando sus obras a Satanás. Después de esto es muy difícil que haya arrepentimiento. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una actitud de rebeldía directa contra lo que Dios está haciendo. ¿Se entiende? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que acabamos de ver. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Por el fruto se conoce al árbol. Es una ilustración sobre el principio, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acá apunta directamente a los dirigentes, a los que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Son árboles malos que dan fruto malo. ¿Y cuál es el fruto malo que dan? La pronunciación de su boca. ¿Cuál es la pronunciación de su boca? Este echa fuera los demonios en nombre de Belcebú. La blasfemia contra el Espíritu Santo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas.
Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Volvemos con la blasfemia del Espíritu Santo. Ellos tienen que dar cuenta de todo lo que pronuncian con su boca. Son dirigentes y frente a un hecho real están confundiendo al pueblo. Ellos van a tener que dar cuenta de todo lo que su boca dice. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ti ver señal. Estamos todos locos, ¿no? No ve, no escucha, no habla. Ve, escucha, habla, tiene la mano doblada. Ahora la tiene bien la mano, queremos ver señal. Pará. Entonces respondieron, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Acá va a presentar dos señales, la del profeta Jonás y la de la reina del sur. La del profeta Jonás, seguimos en el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nínive, simplemente por un profeta que le dijo: viene un juicio sobre ustedes, se arrepiente y el juicio no viene. Ahora, alguien que está haciendo todas las señales habidas y por haber, y ustedes me están pidiendo señales, estoy haciendo todas las señales habidas y por haber, hace 3 años que estoy predicando, vieron señales, vieron prodigios, vieron absolutamente todo, y no creen. La generación de Nínive, que fue la que se arrepintió, en el día del juicio, el testimonio de esta generación va a ser lo que los va a condenar a ustedes, porque ustedes no quisieron creer. Vieron y no quisieron creer, y encima están pidiendo más señales. El que está delante de ustedes es mucho más que Jonás, y no quieren creer. La única señal que les voy a dar es esta. Jonás permaneció 3 días, ¿no es cierto?, en el vientre de un pez. El Hijo del Hombre va de aquí en adelante, más adelante, va a permanecer en las entrañas de la tierra 3 días, luego va a resucitar. Esa es la señal, y es la única señal que ustedes van a tener. La otra señal, la reina del sur, se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón, es el que está en este lugar. La reina de Saba, probablemente del territorio de África, ¿no es cierto? Se dice que se vino desde allí. ¿Para qué se vino? Para oír sabiduría de Dios de la boca de Salomón. Ella supo que Salomón era un hombre de Dios, que de la boca de él había sabiduría de lo alto. Ella se cruzó todo el continente para venir a escuchar a Salomón. Ahora, aquí hay alguien que es más que Salomón. Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está Dios hecho hombre, al cual ustedes están escuchando cada día, en cada momento. No tienen que moverse, no tienen que cruzar todo el continente, no tienen que viajar. Yo soy mayor que Salomón y ustedes no quieren escuchar la sabiduría de lo alto. Entonces la misma reina que escuchó la sabiduría de Salomón va a ser la que los va a condenar a ustedes el día del juicio. Esos son los 2 ejemplos que él está dando. La gente de Nínive y la reina del sur. Eso está dando como ejemplo. Yo soy mayor que ellos 2 y no existe señal más grande que esta. Que el Hijo de Dios esté enfrente de ustedes haciendo señales, prodigios, y les esté enseñando y les esté mostrando. No existe señal más grande que esta. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Acá va a haber otra ilustración que tiene que ver supuestamente para algunos con demonología, pero no es así. Lo que está enseñando acá Jesús es el estado de los dirigentes de Israel y de esta generación. Eso es lo que él está enseñando de esta manera. Algunos agarran esto y lo usan para liberación, para guerra espiritual, pero lo que él está enseñando con esto es el estado de los dirigentes y de esa generación que lo está escuchando. Entonces dice:
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esos son los dirigentes, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? El estado de los dirigentes, de quienes están pastoreando, es el estado que nosotros hemos visto anteriormente. Espíritus contrarios a Cristo, espíritus inmundos. ¿Qué es lo que pasa con esos espíritus inmundos? No encuentran su lugar. Buscan reposo y no lo hallan. ¿Qué quiere decir? Ellos están acomodados en su hipocresía. Viene Jesús y por supuesto, ¿qué pasa con los fariseos? Se revolucionan todo. Los sacan de su lugar de beneficio propio, los sacan de su lugar de propia conveniencia, descubre su pecado, entonces se inquietan, salen de su reposo. Y como salen de su reposo, ¿qué van a empezar a hacer? Van a buscar lugar donde reposar. Pero mientras Jesús está acá, no van a encontrar reposo. ¿Por qué? Porque, bueno, este quebrantó el día sábado, ¿no? Pero no lo podemos acusar. ¿Por qué no lo podemos acusar? Y porque él dice en la ley algo que tiene razón. Él, por medio de la palabra, acreditó que no tenemos cómo hacerlo. Bueno, pero tenemos que encontrar a alguien y tenderle una trampa. No podemos tenderle una trampa porque no cae en la trampa. No encuentran reposo, se vuelven locos. Y todas las noticias que le llegan, está sanando más gente, se está yendo más gente detrás de él, están enloquecidos, no encuentran reposo. Salieron de su reposo, no encuentran reposo, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Dicen, volveré a mi casa de donde salí. Voy a volver a mi primer estado. Si estábamos bien antes, pagábamos, estaban todos bien, venían, traían los becerros, no teníamos problema. Ahora viene Jesús y nos desbarató todo. Vamos a volver de nuevo como estábamos antes. Cuando llega a ella, la halla desocupada, barrida, ordenada, ya está, ya nunca más nada va a volver a ser como antes. No se puede. Entonces, ¿qué hago ahora? No puedo acusarlo a Jesús, Jesús sigue sanando, la palabra sigue corriendo. ¿Cómo me muevo con todo esto? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponernos de acuerdo y hagámoslo caer. Se junta con todos los demás, que tienen todos el mismo interés. Vamos contra él. Y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Después de que todo esto ocurra, que me junto y confabulo contra Jesús, ¿qué pasa? No es que vuelve todo a ser como la primera vez. Todo es peor. Porque ahora ellos mismos se trajeron juicio sobre sus vidas. Entonces nada vuelve a ser como antes. Se toma este ejemplo para determinar cómo es el estado espiritual de los dirigentes y de esa generación. Estaban tranquilos en su pecado, por así decirlo, salen, ¿no es cierto?, de su lugar, buscan reposo, no lo encuentran, se confabulan entre todos, lo matan, creen que de esa manera vuelven al reposo, pero todo es peor que antes. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, ve aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Y de esta manera lo que hace Jesús es enseñar que es la voluntad de Él la que nos hace de Él partícipes directos. No tienen predilección sus hermanos, que todavía no estaban del todo convencidos, ¿no es cierto?, de que sí y si no. No tiene parte diferencial su madre, sino que todos están en una misma línea. Todo aquel que haga la voluntad de Dios
es parte directa de la familia de la fe, de la adopción de Cristo en su familia. Eso es lo que él está enseñando. No hay diferencia. Por supuesto, la religión católica hace sus diferencias en medio de todo esto, pero cuando vamos a la palabra vemos cuál es el espíritu de todo esto. Jesús está poniendo a sus discípulos no solamente sobre su familia, sino que aún él se identifica con sus propios discípulos. Aquel que le dé de beber a un pequeñito por cuanto es mi discípulo, ¿por quién lo está haciendo? Por mí. O sea que él mismo se identifica con sus discípulos. Ese es el valor y la importancia. Cuando vemos nosotros el precio del discipulado, todo aquel que toma la cruz y me sigue, que se niega a sí mismo, el que ama su vida y la pierde, vemos cuál es el valor. Él no te hace una persona más, él te hace una madre, él te hace un hermano, él te hace un hijo, él te hace parte directa de su familia, de él mismo. Cuando nosotros comprendemos este valor, realmente es cuando le damos a las cosas su verdadero sentido. Entonces este capítulo nos habla un poquitito de cuál es el problema que está teniendo Jesús con la ley. Tenemos que tener cuidado en no ser legalistas. Una cosa es ser legalista y otra cosa es ser consagrado. Son cosas completamente distintas. Una cosa es ser radical y otra cosa es ser legalista. Cuando yo soy legalista, por medio de la ley, busco cumplir mis propios requerimientos, no la voluntad de Dios, sino mis propios requerimientos. ¿Y en qué me doy cuenta? Que no hago uso de la misericordia. Todo precepto espiritual tiene que ver con el bien y el desarrollo espiritual del hombre. Cuando yo pongo un yugo sobre la vida de otra persona, estoy obviando la principal ley de todas, que es la ley del amor y de la misericordia. Y esto es lo que Jesús está enseñando. Esto, el bien del semejante, en todos los aspectos, prevalece a la palabra, ¿no es cierto? Pero no la palabra de Dios, la palabra dura que le doy mi sentido personal a ella. Jesús venció manteniéndose fiel al Padre en todo momento, manteniéndose fiel a la palabra. No hubo, para poderlo denigrar a él, falta en la palabra, porque la palabra que ellos conocían fue la que él citó para respaldar sus enseñanzas. Nosotros tenemos el desafío de conocer la palabra de Dios y conocerla completamente. En estos días he tenido un debate bastante acalorado con una persona, ¿no es cierto?, que realmente no tenía conocimiento absolutamente de nada. Pero qué necesario fue tener conocimiento de la palabra, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, para poder desnudar que esa persona tenía todos sus argumentos basados en criterios propios y no tenía nada que lo sostuviera. Conocer el lugar de la palabra en cada parte de la historia, ¿no es cierto?, la dirección que la palabra tiene desde el principio hasta el final. Y eso es algo que en la medida que va pasando el tiempo, estos estudios que estamos teniendo el día jueves, lo que nos va a hacer a nosotros, nos va a dar conocimiento de la palabra cuando se preparan en el seminario, a través de la predicación, del estudio personal de la palabra. Eso va a permitir que cada vez que nosotros prediquemos, enseñemos, demos razón de nuestra fe, todo lo que hagamos no esté apoyado en una experiencia emocional, sino que realmente sea una experiencia espiritual basada puramente en la palabra de Dios. Ser cristiano es ser responsable, no es ser volátil. Tenemos una responsabilidad muy importante. Amén. Y que realmente el ejemplo de Jesús pueda ser de inspiración para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie.